Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer a la princesa Sofía. Una chica me lo está pidiendo, bueno, una señora, para su nietecita. Entonces voy a hacerla. En esta ocasión no va a ser tan sencillo. Estoy viendo si meterle, en la parte de la falda de abajo, en otro estambre, pero estoy pensándole. Porque déjenme, voy por el estambre, espérenme. Ay, creo que pensé que era del mismo tono, pero no. O no sé si buscar el tono de estambre para porque tiene un como velito encima, pero sí cambia mucho el tono. Y lo quería hacer delgadito, como que cayera suave, no se viera exagerado, pero ni modo. Y la verdad no tengo ahorita para comprar más estambre de ese cristal. Ay, perdónenme. Ok, voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, no se preocupen. Va a variar un poco el tamaño en cuestión por el estambre, pero 1 o 2 centímetros, depende de qué tipo de estambre utilicen. Ahora, voy a utilizar el color carne para lo que son las partes del cuerpo. El lila, lo voy a ocupar para el vestido junto con el blanco. Voy a ocupar este tono de lila más fuerte para los zapatos. Y voy a ocupar el color café para el cabello. También voy a ocupar fieltro color blanco para para las florecitas que llevan en el vestido. Voy a ocupar botones. Los botones los voy a ocupar en color negro. Tienen orillita azul, pero voy a ocupar Voy a ocupar pedrería para el collar y los detallitos de las perlas. ¿Ok? Esta muñequita para la venta sí va a estar un poco más cara porque tenemos que hacer la corona. La corona la voy a hacer en cartón. Voy a reciclar un cartón y voy a hacer la forma de la corona y le voy a poner piedritas brillantes como estas para que valga la pena vean, de este tipo de piedritas. Ahí están. ¿Ok? Y es que tengo de varios tamaños, pero... Y necesito... Sí, necesitaría una piedrita morada para el collar. Y necesitaría las que son como perlitas, que sí, esas ahorita las saco. Y creo que ya. Entonces, va a salir un poquito cara hacerla, porque sí lleva muchísimos detalles, o al menos eso yo voy a hacer. Le voy a poner mucho detalle para que se vea bonita. ¿Ok? Y creo que ya. Voy a utilizar un gancho del 3. Los botones que yo voy a ocupar son de 1.5 centímetros. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, creo que ya. Necesitamos el relleno y vamos a comenzar haciendo el brazo. Los brazos más bien. Ok, miren. Estas son las perlitas que les decía. Creo que las venden en Walmart. Estas me las obsequiaron. Y entonces vean. Ahí se introdujo esta. Ahí. Y vean, son pequeñitas y las voy a utilizar para adornar la orilla del vestido.
Y esta, ay, ahí está, la voy a ocupar para el collar. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar haciendo los brazos, pero necesitaba enseñarles cuáles eran. Y las venden por rollito, nada más que yo las corté porque las guardo en una latita y no cabían. Pero las venden ahí en Walmart o en cualquier mercería, yo creo que las consiguen para las que no son de México o que no tengan un Walmart cerca de su casa. Ok, vean, así va a quedar la manita. Entonces, vamos a comenzar con el color carne. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Luego en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las comienzo con una cadena. Subo con la cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Lo voy rellenando, lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. No vayan a rematar, porfa. Van a hacer el cambio de color al color lila suavecito y regreso. De la 8 a la 15 y el cambio de color. ¿Ok? Ok, en la vuelta 16 voy a cambiar de color. Voy a girar el tejido así. Hago una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Y si ven, estoy tejiendo por fuera del brazo. Lo tejo y regreso. En la vuelta 17 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 9 aumentos y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Y vean, sigo tejiendo de adentro hacia afuera. ¿Ok? Sigan así y regreso. En la vuelta 18 y 19 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 20 vamos a tejer esto. Una disminución, 9 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Ahí está. 7. Si se fijan, ya la voy bajando. Voy volteando el tejido para que no me cueste trabajo voltearlo después. 8. Ay, espérenme, que este está mal hecho. Y lo sentí luego. Bueno, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya la volteé porque queda extendida hacia acá. Entonces, vean, ya quedó. Y van a hacer 2 manitas iguales. Y luego vamos a comenzar con las piernas. Con las piernas voy a empezar con el tono lila fuerte o moradito, porque los zapatos son de diferente tono. Y entonces, vean, la primera sí la rematé, la segunda no la rematen porque vamos a unir las piernitas con esa. Entonces, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico o 2 cadenas.
En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, pero ahora sí vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer esto. Una cadena y hacemos 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos 12 puntos bajos. 2, 3, 4. Los tejo y regreso. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena. Ya cambiamos el color a color carne. Y voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. De la vuelta 10 a la 18, punto por punto. Lo tejo. Si es tu primera piernita, sí rematas. Si es la segunda piernita, no remates. Entonces, lo tejo y cambio a color blanco. ¿Ok? Vamos a tejer de la 10 a la 18, punto por punto y regreso. En la vuelta 19 vamos a unir las dos piernitas. Ya cambié a color blanco y vamos a hacer 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego 3 cadenas. 2, 3. Pongo la piernita, pongo la otra piernita alineada y es aquí. Luego tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y en las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y tejo los 5 últimos puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta.
En la vuelta 20 vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1 de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos de los 3 puntos bajos que tejí detrás de la cadena. 2 y 3. Y tejo 5 puntos bajos de la segunda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. Vean. La vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos, 4 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? ¿Saben qué? Voy a dejar hasta la vuelta 24. Ok. No, voy a dejarlo así. Ok. Sí, ya sé por qué. Ok, en la 24 vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Ay, espérenme. Ay, es que hoy no me ha salido bien todo. Yo empecé el video y broncas y broncas y broncas y dije, ay, y necesito relajarme. Ok, en la 24 vamos a hacer punto por punto. Y en la 25 igual. Pero en la 25 voy a tejer con la cadena atrás. Voy a tomar la cadena atrás. ¿Ok? Entonces termino la 24 y ahorita les digo qué hacer con la 25. Es que ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir algo para el vestido. Porque lleva doble falda. Entonces, termino la 24 y regreso. En la vuelta 25 vamos a hacer esto. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos. Ahí está. Ok, en la vuelta 26 cambié de color, al color lila. Y vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, ahorita no me van a entender muy bien, pero es que en la de abajo voy a ensartar para la falda blanca y en la de arriba para la color lila. Entonces, tejo punto por punto, 36 puntos bajos. Ah, no, ya son 30.
Son 30 puntos bajos, también en la anterior, y regreso, ¿ok? Entonces, perdónenme, es que les digo que no ha sido un buen día. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 27 vamos a hacer punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Sigo con el color lila, punto por punto, lo tejo y regreso. De la 29 a la 31. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Son 2 puntos bajos. Agarro el bracito, lo parto a la mitad y lo clavo. Y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Va 1. Espérenme. Ahí está. Va 1. Van 2. Ay. Ajá, y clávalo. Van 2. Van 3. Ok. Es que se me había olvidado clavarlo al final. Y van 4. Espérenme. Ahí. Dije, no, pues sí. Ahí está. Luego vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Luego lo parto a la mitad. Y atravieso todo. Ok. Va 1. Van 2. Van 3. Ay. Ay, 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 ahí está. Y van 4. Y luego van a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, y cierro la vuelta. Y vean. Veo la foto porque según yo aquí hay que cambiar el color. Porque la muñequita tiene como muy escotadito esto. Entonces, cambio el color y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está. 6 veces. Lo tejo y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 34 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos. 2, 3. Una disminución. Un punto bajo. 2 disminuciones.
Va 1, 2, un punto bajo, una disminución. Ay, 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 espérenme. Me atoré con el cable. Una disminución. Luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución y luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta y me dan 12 puntos bajos. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto, son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 39 son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento 3, 4, 5, 6 y el aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Yo voy a marcar porque me pierdo siempre. Pero son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la 41 a la 51. En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces, 4, 5, 6 y eso nos va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. 6 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos.
Lo sigo tejiendo y regreso. Aquí vamos a introducir el sostén de la cabeza. Pueden usar una barra de silicón. Yo ahorita no tengo por el momento, y entonces por si es para un niño o una niña pequeña, entonces eso va a evitar que pase algo. Y vamos a rellenar. ¿Ok? Rellenamos bien, bien, bien. Y seguimos tejiendo. Espérenme. En la vuelta 46 y 47 voy a poner los ojos. Antes de algo más. Antes de que se me olvide. Si tienen de seguridad, en la vuelta 46 a la 47, ahí ponen los ojitos. ¿Ok? En la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 2, 3, la disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la 57, en la vuelta 57, vamos a tejer un punto, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer 6 disminuciones. Las hago, remato y cosemos el centro. ¿Ok? Entonces, las tejo y regreso. Es que así yo no veo y no puedo tejerlas, pero son las 6 disminuciones y regreso. Ok, miren, ya quedó la muñequita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a hacer, estoy viendo la foto, voy a hacer la falda de abajo. Voy a voltear la muñeca con la cabeza hacia mi lado y voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y vean, esto es una orejita. Entonces, me voy, pero a la parte de abajo, a la cadenita que dejamos abajo. ¿Ok? Y entonces tejo una cadena y ahí mismo voy a tejer un punto bajo. Y entonces tejo punto por punto esta vuelta. No importa que no les dé cantidad, porque la misma cantidad las dan las cadenitas que dejamos sueltas. Entonces las tejo y regreso. Punto por punto y regreso. En la vuelta 2 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos. Va 1, 2 y un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso hasta donde les alcance. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos, un aumento. 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo por toda la vuelta y regreso. 2, 3 y el aumento. Ahí está. De la vuelta 4 a la 17
vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Vamos a ver si es a la 17. Casi estoy segura que sí, pero vamos a ver. Tentativamente les dejo en la 17. Si no, aquí les aviso si es o no en esa vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 ya fueron 12 vueltas. Y entonces en la vuelta 13 vamos a cambiar de color al color lila fuerte. Hago esta vuelta punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 14 y 15 vamos a cambiar el color a color blanco y voy a tejer punto por punto. Entonces, tejo la 14 y 15, rematamos y regreso. ¿Ok? Así. Ok, vean, ya quedó la falda de abajo. Entonces, ahora vamos a hacer la morada. Volvemos a voltear la muñequita y vamos a hacer lo mismo. Con el estambre lila, claro, voy a hacer una cadena. Y sin soltar las puntas voy a hacer la orejita. Ahora vamos a montar, pero en la parte de arriba, donde hicimos las otras cadenitas. Y hago una cadena y ahí mismo un punto bajo. Y voy a tejer punto por punto toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto esta vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer esto. Lo mismo que en la blanca. 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer otra vez 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. No, mejor de la 4 a la 7. De la 4 a la 7 voy a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? No hay pierde. 4 a la 7. Ok, vamos a hacer esto. En la vuelta 8, yo separé con señaladores, pero ahorita les explico mejor. En la 8 vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Son 11 puntos bajos en este primer gajito. Lo volteamos, subo con una cadena y hago una disminución, pero vean cómo la hice. ¿Ok? No la hago invisible para que no quede fruncido ahí. Entonces, clavo, clavo y jalo. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos bajos y una disminución. Giro. Van a salir unos con 11 y otros gajitos con 10 puntos bajos, pero es lo mismo. Subo con una cadena, empiezo con una disminución y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. ¿Ok?
lo vuelvo a girar. En la vuelta 11 hago una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. ¿Ok? Vuelvo a girar. En la vuelta 12 voy a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. ¿Ok? Y en la vuelta 13 hago 1, ay, espérame, 1, 2 y 3 puntos bajos y rematamos. ¿Ok? Y vean, ya quedó el primer gajito. Entonces, lo que hice, este es en la parte de atrás. Entonces, para hacer el siguiente gajito voy a hacer una orejita. Acuérdense, es la cadena sin soltar las puntas y queda esto. Entonces, me voy, empecé de aquí a acá. En la segunda marca voy a empezar en el siguiente punto. Y voy a tejer 10 puntos bajos. Espérenme. Ahí está. Hago una cadena ahí mismo y un punto bajo. Ahí mismo. En el siguiente punto donde estaba la marca. Donde terminé, miren. De hecho, aquí se ve. ¿Ok? Aquí terminé y sigo en el siguiente. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Volteo. ¿Ok? Volteo y hago lo mismo que hice hace rato. En la vuelta 9 voy a hacer una disminución, 7 puntos bajos y lo repito. Lo termino y regreso. Ok, vean. Me quedaron 1, 2, 3, 4 gajitos de 11 puntos bajos. Y me quedó uno de 7. Me van a decir, ¿por qué no moviste los números? O sea, ¿por qué no los hiciste diferente? No le veo el caso porque nada más es como... Quedarían desacompletados, ¿cómo les diré? Bueno, créanme, es la mejor manera porque la estuve analizando y no me quedaban. Pero como esta es la parte de atrás, casi no se va a notar. Entonces, aquí el último gajito me quedó de 2, 4, 6, 7 puntos bajos. Giro y la vuelta 9 va a quedar así. 2 puntos bajos, una disminución y luego queda 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución, lo giro, ay, lo giro. Y aquí voy a tejer la vuelta 10 y 11 punto por punto. ¿Ok? Aquí está. 11. La vuelta 11. Punto por punto son 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Luego volteo y en la vuelta 12 voy a hacer una disminución, un punto bajo, otra disminución. ¿Ok? Y en la vuelta 13 voy a hacer
punto por punto. ¿Se acuerdan que así la terminábamos? ¿Ok? Y vean, remato. Y vean, casi no se va a notar. ¿Sale? Pero vean cómo queda del frente. ¿Sale? Y entonces, ya quedó el vestidito. Vean. ¿A poco no está quedando hermosa? Vamos a ponerle perlitas casi en su totalidad de la orilla. A ver si me alcanzan, aunque sean los tres de enfrente. Y vean. Entonces, ahora voy a hacer el cabello y ya casi terminamos. Ok, vean. Ya adorné un poco el vestido. Les puse las tiritas estas, las recorté y tenían cinta doble cara y entonces por eso las pude pegar. Y le pegué aquí y aquí unas así como representativas porque da la vuelta, pero es que están muy caras. Entonces como que dije no vale la pena. Al cabo ustedes, si es para ustedes, pues sí le echan más feeling, pero es que la verdad luego no lo pagan. Porque ya es mucho dinero el estarle metiendo más adornos. Estas florecitas yo las consigo con Encantito de Cielo. Ella me las hace con fieltro. Ya si quieren, búsquenlas así. Encantito de Cielo y ella las vende. Y vende las florecitas troqueladas. Nada más que ya nada más tengo en blanco una. Pero vean. El chiste es que vieran cómo quedaba. Si no, háganlas ustedes con fieltro. Hagan la florecita. Así como en el dibujo que viene, bueno, en la caricatura. Y ya con eso. Y ahora, vamos a hacer el cabellito. El cabellito lo voy a empezar en color café. Y estoy pensando que le voy a hacer una base de espérenme, que ya me hice bolas. Una base circular y luego de ahí ya jalar como cairelitos para para el cabello. Ok, vamos a hacer esto. Hago un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda va a ser un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Aquí vamos a comenzar a hacer tiras. Voy a hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas más una. Y voy a hacer a partir de la segunda cadena 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y voy a hacer unas 5 vueltas, 5 de estas tiritas. Ah, pero espérenme, es que ahí está, no terminó. Tejo punto por punto. ¿Ok? Hasta llegar a la orilla.
A ver si me sale. Si me sale quiere decir que ya cuando lo vean publicado dicen, ah, ya sé, sí salió. Entonces, aquí hago las 12 puntos bajos y aquí, vean, agarro y en el siguiente punto clavo y hago un punto bajo. Y otra vez hago 12 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una y otra vez hago los 12 puntos bajos y hago 5 tiras así, ¿ok? Las hago y regreso. Ok, en las hice 5 vueltas, vean. ¿Cuál es mi idea? Va a ir así, como al lado. Y entonces, vamos a hacer cadenas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. A ver, vamos a ver si con 30 la libramos. Ok, necesito que llegue, a ver, aquí. Yo creo que sí, con 30. Y vamos a hacer esto. A partir de la vuelta de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 29 puntos bajos, los tejo y regreso. Y entonces vamos a hacer tiras así hasta, de hecho voy a marcar. Ay, y voy a marcar 5 puntos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Marco de donde empecé para al final, antes de que termine, voy a dejar 5 puntos libres. Y entonces todo lo demás lo hago con cadenas de 30 puntos bajos. O de 29 puntos bajos. O si quieren, saben que le hacemos de 30 y hacemos 30 cadenas más una. ¿Sí? Y entonces hago 30 puntos bajos, sí, mejor. Y entonces hago las tiras hasta llegar antes a la marca y regreso. Y hago lo mismo, punto por punto y clavo donde el punto que termine, aquí, al lado. ¿Ok? Entonces hago lo mismo, pero con cadenas de 30. Ok, vean, ya llegué a la marca. Entonces, sí es un poco tardado, pero espero que les vaya gustando este tipo de cabello. Entonces, vamos a tejer otra vez 12 cadenas más una. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una. Y a partir de la segunda cadena, tejemos puntos bajos y son 12 puntos bajos. Y entonces ahora sí, quito la marca. Yo sé que hubiera sido igual, de empezar todos, o sea, todas las tiras de 12 y luego todas las de... Es como gusta, nada más que yo lo hago como referencia para ver, como no sabía cómo lo iba a hacer, por eso yo lo hice diferente, pero ustedes pueden hacer, hagan de cuenta, son 5 tiritas de 12 y luego fueron, ¿qué? Las primeras, no me acuerdo cuántas fueron, 5, entonces son 10 tiras de 12. Ajá, 10 tiras de 12 y lo demás ya con 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
11 y 12. Y entonces, pero es lo mismo, no se preocupen. Y entonces lo tejo y regreso, ¿ok? Así. Ok, vean, ya hice la coronita. Nada más dejen y le pego aquí algo. La coronita la hice de cartón y le pegué piedritas de esas que venden para las uñas. Y ya con eso quedó. Entonces, vamos a pegar los ojitos. Y vean. Ok. Pueden coserlos. Si es para una niña pequeñita, mejor cósanlos. Y ay, ahí está. A mí me gusta poner los ojos al último porque así yo voy viendo qué facciones puede tener la muñequita. Van a decir, ay, pero ¿por qué facciones? No, es que como que le da personalidad cuando ya pegas los ojitos. Y vean, ya está quedando poco a poco la muñequita. Es que esta sí necesita estarse esperando a que seque. Nos faltan las cejitas y la nariz. Ok, entonces las cejas las vamos a hacer con el estambre café. ya tiré algo. No estoy esperando a que seque bien esto. Ahí está. Ay, si ven, ya es de noche. Es que ya tuve tantas cosas por hacer, pero me urgía subirles el video porque ya el fin de semana también fue pesado y necesité tiempo. Y esta muñequita, la verdad, sí necesita mucho tiempo. Necesita mucha decoración, tiene mucho detalle, muchísimo. Entonces, voy a poner así la cejita. Aquí. Escondo esto. Corto esa puntita. Ahí está. Y entonces voy a hacer doble la ceja. Ahí está. Y la otra sí. Ahí está. Ahí está. Y remato esta. Lo mando a otro lado. Ahí está. Ven, no jalo demasiado porque si no, las cejas se perderían. Ahora, la nariz. La nariz la hago, ya saben, con estambre, abuelita. Porque es otra textura de estambre y otro tono de carne. Entonces con eso me ayuda a que se vea diferente. Ahí está. Y lo hago en medio de los dos ojitos. Ahí.
Gracias por su paciencia. Yo sé que a veces saco de onda, pero es que como voy haciéndolas, voy sacando el patrón. Conforme voy haciendo, hay cambios y luego no me sale como lo planeé y cositas así. Pero mil gracias por su paciencia. Ahora, de arriba hacia abajo, ya sabemos. Una manera para agradecerme el que suba patrones, porfa, dame una manita arriba y un comentario. Yo con eso, de veras, YouTube me recomienda a más personas. Ayúdame con eso. Eso me ayuda muchísimo. Y así ya junto para el material. Ahí está. Le damos de todo hacia el mismo lado, de arriba hacia abajo, y hasta envolver todas las 2 tiritas horizontales que pusimos. Ya cuando vean que van a llegar, en este caso, miren, voy a hacer la última vueltita, pero antes de cerrarla, paso por aquí. Y con mucho cuidado la clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Corto. Y vamos a hacer las chapitas. Les juro que nunca me había costado tanto hacer una muñequita como esta. Es que son muchos los detalles y el vestidito es muy diferente a los típicos de las princesas. Oigan, ¿y esta es de Disney? No, ¿verdad? Creo que no. A ver. Creo que esta no es princesa de Disney, ¿verdad? Bueno, ahorita lo investigo. Pero me lo pidió una suscriptora para su nietecita. Espero que te haya gustado mi versión de muñequita Sofía, de la princesa Sofía. Ahí está. No, todavía, que como ya casi se acaba mi rubor. Ahí está. Ahí está. Ok, ya quedó. Es mi versión de la princesa Sofía. Espero que les haya gustado. Vean el detalle de la pedrería. Que compartan, suscríbanse, regálame un lindo comentario. Espero que les haya gustado. La muñequita mide 25 centímetros de alto. La corona se la hice con pedrería. A ver, miren. En cartoncito. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.